la grabación. Ya estamos grabando, de hecho. Buenas tardes a todas y todos. Como decía hace ratito, subí en la página, tanto en la página como de Facebook como en la de Teams, un calendario de exposiciones a las que se van a agregar 2 exposiciones más. No sé si tuvieron la oportunidad ahí de revisarlo. Si no, lo señalo. El próximo lunes entraríamos a trabajar con Rousseau. Serían 2 exposiciones, el libro primero y el libro segundo del Emilio. Abriríamos con la exposición de Víctor Manuel Arroyo Montoya y Carlos Daniel Román Garza. Ellos 2 estarían exponiendo el libro primero y el libro segundo del Emilio. Seguramente nos vamos a llevar toda la sesión. Y luego el 22 de mayo veríamos el texto de Kant sobre pedagogía, páginas 25-50, sobre pedagogía, escrito sobre pedagogía, con Leonardo Daniel. E incluiríamos aquí a Jonathan Estrada, pero Jonathan Estrada va a trabajar un textito que a lo mejor ustedes han revisado por ahí, ya daré las páginas, que es la ilustración, un texto de Kant que se complementa perfectamente con estos apuntes sobre pedagogía de Kant, ¿no? Este textito que es muy famoso, que es la ilustración, Sapere Aude, ¿sí? De donde Kant desarrolla este concepto. Esto para el día, decíamos, 22 de mayo, serían estas 2 exposiciones, 22 de mayo. Luego, luego estarían exponiendo el 25 de mayo, es viernes, el discurso del 29 de septiembre de 1809 en escritos pedagógicos de Hegel. A ver qué fue. A ver la nota. Ok. De Kant. A ver, de Kant son 2 textos. Es sobre pedagogía. Esto está en la página y está en la página de Teams. Está en la página de Facebook y Teams. Se va a exponer un texto que ahorita subo, igual ahorita subo los textos. Escrito sobre pedagogía, páginas 25 a las 50. Eso es el día 22 de mayo. Y también se va a exponer, eso le toca a Leonardo. Y a Jonathan Estrada le toca en esa misma fecha, el texto de Kant también, que se llama ¿Qué es la ilustración? ¿Sí? Ya le determinaré qué páginas son para la exposición de Jonathan, ¿sí? Pero son textos que se complementan. Entonces, primero uno y luego el otro. El día 22 de mayo. El 25 de mayo, decíamos el texto de Hegel, discurso del 29 de septiembre de 1809, en un libro que se llama Escritos Pedagógicos. Todo esto lo voy a subir a la página, ¿sí? De hecho, terminaremos un poquito antes la sesión para darme tiempo de subir todo y complementar el calendario de exposiciones con los nombres que faltan. Aquí, en el caso de la exposición de Hegel, vamos desde Kant, digamos, desde el idealismo alemán se empieza a configurar bajo el espíritu del romanticismo, una nueva forma de considerar la filosofía, el pensamiento y la formación humana. Vamos a acudir a la configuración del concepto de Bildung. Y en la Bildung hay como que varias aproximaciones para entender el concepto. Una de las aproximaciones es qué considera Hegel sobre lo que es la Bildung, ¿no? Y cuál es la característica de esta Bildung. Esto es el 25 de mayo. El 29 de mayo, el Balicet Hernández va a comentar
haciendo sobre todo énfasis en el concepto de Bildung. Va a comentar el texto de Miguel de la Torre, Paideia, Bildung y competitividad, tres significados para un propósito, la buena educación. Es un texto del doctor de la Torre, donde va como que describiendo las características de lo que entendemos primero por el concepto de la paideia, establece las características y los límites del modelo formativo de la paideia, desarrolla también una crítica a por qué desde su consideración no podemos volver como si nada al concepto de la paideia o mencionar o plantear la paideia como un modelo formativo para estos tiempos. Bueno, es una cuestión que podemos discutir. Y luego caracteriza el desarrollo y la evolución del concepto de la Bildung en el idealismo alemán y en la obra, los precursores del romanticismo alemán, y bueno, hace una caracterización, un desarrollo del concepto, y luego como la Bildung va dando, va transformándose en la modernidad para configurar un nuevo modelo de formación, que es el modelo contemporáneo, basado ya no tanto ni en la paideia ni en la Bildung, sino sobre todo en la formación en aras de la competitividad, es decir, la formación ya orientada en el contexto del capitalismo y de la globalización. Entonces, de este texto de Miguel de la Torre, pues podemos tener también una discusión amplia e interesante. Esta exposición corre a cargo de El Balicet. Luego, ya en las postrimerías del curso, digamos, vamos a tener la exposición de un capitulito interesante donde Joan Carmelich, filósofo y pedagogo español, analiza los problemas de la ruptura o del agotamiento de la modernidad y la emergencia de la posmodernidad y cómo esta influiría en el desarrollo de nuevas ideas de formación, en críticas, por un lado, válidas respecto al modelo formativo de la educación, y también en límites muy precisos que tendrían, por ejemplo, esta consideración de la educación en lo posmoderno, en una sociedad fragmentada y como hoy claramente en crisis. Esta exposición, páginas 35-53, corre a cargo de Jorge Carlos Rivas Encinas. Así pues tendríamos 7 expositores, 7 expositores en 6 textos, con lo que ya, digamos, desarrollamos todos los contenidos del curso. Por supuesto que en las exposiciones yo estaré, ¿cómo se dice? Estaré comentando, ya saben que así es, intentando ampliar las exposiciones. Pregunta, dudas sobre el asunto. Yo voy a subir en un ratito, digo, los textos para que no se angustien de más. Por ahí los tengo, pero todavía no los he subido. Estuve buscando y de hecho por ahí se me escapó uno de los textos que no encontré sobre las ideas de Alexander Wilhelm von Humboldt, que es también uno de los precursores de este concepto de la Bildung, pero en el artículo de Miguel de la Torre, Miguel de la Torre lo desarrolla en forma muy, muy concreta, en el contexto también de la modernidad europea. Entonces hace una caracterización suficiente
ahí del concepto. ¿Dudas sobre este punto? ¿No? No, maestro. Bueno, entonces ya ahora sí ya todo el mundo tiene sus exposiciones, ya será nada más cuestión de que empiecen a leer y por supuesto todo el mundo pues obligado a leer y a desarrollar las exposiciones. A lo largo de las siguientes sesiones estaremos hablando ya de la cuestión de la evaluación final. Por mientras voy a pasar lista. Bueno, muy bien. Víctor Manuel, ¿anda por ahí? Víctor, no está, ¿verdad? Ah, no, sí, ya está. Muy bien, ok. Perfecto. Ricardo me dijo que llegaba más tardecito. Eduardo Sebastián. Presente. Gracias. Jonathan Rigoberto. Presente, maestro. Gracias. Sofía Montserrat. Aquí. Gracias. Regina Garza. Presente. Gracias. Ricardo Iván. Presente. Gracias. Leonardo Daniel. Presente. Ok, muy bien. Gracias. Esmeralda Giselle. Presente. Gracias. El Balicet. Presente, profe. Gracias. Raúl Lamos. Presente. Gracias, Raúl. Jorge Carlos. Carlos Daniel. Presente, profe. Gracias. José Carmen. Luis Ricardo. Presente. Gracias. Nazario Neftalí. Jesús Misael, pues no, ¿verdad? Guillermo. Presente. Aquí estoy. Gracias, Guillermo. Mariana Alemán. Presente. Ana Paula. No está Ana Paula. Muy bien. Voy a complementar. Estamos hablando sobre el devenir del humanismo. Recordemos que el humanismo es un periodo histórico y un planteamiento filosófico, antropológico, que va marcando lo que Abañano describe en su historia de la pedagogía como la aurora del mundo moderno. Y decíamos que esta modernidad naciente es una modernidad que también muestra rasgos contradictorios, ¿sí? Desarrollos importantes, pero también rezagos, prejuicios. Hay que entender pues que quizás esta idea del desarrollo del humanismo desde una perspectiva antropológica y desde una perspectiva evidentemente hermenéutica, en el sentido pues de que toda configuración de una nueva manera de considerar la realidad parte desde lo que Gadamer llama la tradición, ¿sí? La tradición, que supone un conjunto de maneras de pensar la realidad, una serie de discursos donde se describe esta realidad, una serie de costumbres donde se vive en el contexto de este paradigma de esta realidad. Entonces, por eso la tradición y la renovación de las tradiciones, o el desplazamiento, o la revitalización, o la resignificación de las tradiciones, pues tiene que ser entendida en este contexto hermenéutico. Yo quisiera, antes de entrar a enunciar algunas
algunos planteamientos humanistas, pero sobre todo algunos breves comentarios sobre algunas figuras icónicas de este periodo humanista y el surgimiento de algo que va a ser importante, que nos va a conectar con el tema que se va a empezar a ser visto en la próxima sesión, que representa este nuevo modelo que se asoma, que va a ser considerado como el propio de una educación liberal, ¿sí? Una educación liberal que va a marcar al mismo tiempo un modelo distinto, donde de renovación, de cambio, de transformación, de permanencia y de ruptura, todo esto al mismo tiempo, ¿no? Y vamos a ver un poco cuáles son los puntos centrales de apoyo de esta consideración de este humanismo liberal. Por supuesto, no tenemos todo el tiempo para ver todo este periodo, que es extensísimo, por eso la caracterización que yo quiero hacer aquí corresponde a sobre todo una descripción general de este contexto. En la parte del contexto filosófico que nos sirve para entender este periodo, partíamos primero de una presencia revitalizada de la herencia grecolatina, de la filosofía, ¿sí? A partir también de la presencia de intelectuales griegos y luego de los textos que llegarán o que han llegado de Bizancio, y de los humanistas que han llegado de Bizancio una vez que Constantinopla ha sido tomada, ¿no? por los turcos. Bueno, va a venir junto con ello todavía aparte una difusión de estos textos y de estas ideas que habían desaparecido un tanto del campo intelectual, ¿no? Y se van a configurar una serie de tendencias. Las más reconocidas, por supuesto, son todas aquellas que derivan del platonismo humanista, una reactualización, porque el platonismo siempre había estado ahí, recordemos la patrística, y luego fue sustituido en la Edad Media o desplazado por el aristotelismo, que desarrolla las bases del modelo escolástico, y ahora se desarrolla una expresión ligada a que conecta lo divino y lo humano, ¿sí? Que es justamente el neoplatonismo, ¿no? Neoplatonismo que implica toda una explicación de ordenamiento y de comprensión de la relación entre hombre, divinidad, naturaleza. En esa triple relación, divinidad, naturaleza, hombre, ¿sí? En esa triple relación, establecer un principio de comprensión, ¿sí? del lugar del hombre, del lugar del pensamiento del hombre y del destino del hombre, de aquello que en filosofía llamamos también el telos, el fin o la finalidad, y también junto con ello de la emergencia de una nueva manera de pensar el ethos, es decir, el carácter. Recordemos que cuando hablamos de educación tenemos estos dos grandes principios siempre, que son como principios orientadores para entender por dónde y para dónde los fines de la educación y el hombre que suponen esos fines, el hombre que se construye y se forma, el hombre que adquiere una identidad, o como dicen por ahí Fouillade, el proceso de la antropogénesis. La educación es este proceso mediante el cual el hombre deviene, o el ser humano deviene hombre, ¿sí? En el contexto de lo que representa el hombre, de dónde vive, de dónde actúa, del desarrollo de sus particularidades y de sus
sus características, ¿no? De su vida social, de su vida comunitaria, de su lenguaje, de sus costumbres, en fin, de toda la unidad que es el hombre. Aquí todavía en este humanismo diríamos que hay una armonización, no hay una ruptura. El hombre es una unidad, no es un ser fragmentado, no es un ser dividido o un ser escindido. El neoplatonismo plantea mucho este principio. Si ustedes leen, supongo que lo han leído, a Plotino, las Eneadas, hay esta idea de continuidad y no de ruptura. Insisto, en esta triple dimensión. Hay que estar atentos a este principio, porque en algún momento dado, en el desarrollo de esta modernidad, la relación se va a fragmentar, se va a escindir, ya no hay una correspondencia entre el ser, digamos, total, que podríamos representarlo como la naturaleza, y la existencia en su particularidad, como la existencia individual del hombre, ¿no? El hombre ya no se reconoce como parte de esta gran totalidad del ser, y este principio de fragmentación del ser y de la existencia va a tener consecuencias importantes para la manera en cómo los seres humanos se van a pensar a sí mismos y se van a orientar en la construcción de este proyecto de la modernidad. Por supuesto, les pido que si tienen preguntas, las pueden seguir haciendo, o si quieren se esperan a que yo termine. Leo. Ordenarlo todo entre Dios como principio y Dios como fin es la tarea de la filosofía humanista. Lo divino absorbe a lo humano en el humanismo y lo eleva, sacralizándolo en aras del panteísmo naturalístico. Hay aquí, dice León Esteban, hay aquí una especie de idealización del amor humano y una exaltación idealizada de la belleza de la naturaleza que se transforma en belleza espiritual. Aquí están muy claras las ideas platónicas, ¿no? De la belleza del cosmos, la belleza de lo que ha sido creado, en el caso de Platón por Demiurgo, en el caso del platonismo cristiano por Dios, esa belleza del universo y de este orden cósmico que también tiene su manifestación o su correspondencia en la belleza posible del ser humano, ¿no? Una manera de constatar este principio lo encontramos, por ejemplo, en las grandes manifestaciones plásticas del Renacimiento, en la Capilla Sixtina, por ejemplo, ¿no? Donde plantearía esta divinidad de lo humano, justamente en todo este trabajo de los grandes pintores, Miguel Ángel, Leonardo y demás, ¿no? Sigo leyendo. Ahora bien, el hombre, para ir a Dios, debe ir antes a sí mismo, debe reconocerse a sí mismo. No en vano, Petrarca, que muere en 1374, coloca la realidad existencial en el dolor y el sentimiento del alma individual. Fíjense, aquí este concepto del alma individual cobra una importancia, es interesante. ¿Por qué? Porque si bien se ha reconocido desde hace tiempo, digamos, en este devenir, en esta transición del mundo medieval de la etapa final del mundo medieval, el otoño del medioevo, como se dice por ahí, de que el hombre tiene un alma, ¿no? El sentido todavía en el medioevo es mucho más comunal, ¿sí? Aunque el hombre tiene un alma individual, la vida está destinada a seguir un protocolo, un orden direccional. Y aquí estamos asistiendo al mismo tiempo, en este inicio de la modernidad, al valor de esta consideración del alma individual, es decir, como fruto de la acción del hombre sobre sí mismo. Y esta acción del hombre sobre sí mismo, vean, es una idea que va a tener un sentido claramente pedagógico, que nos va a llevar también a la idea de la Bildung,
ojo, por eso lo estoy destacando, es un trabajo del hombre sobre sí mismo. Este trabajo del hombre sobre sí mismo, por un lado, también tiene el nexo todavía con la concepción griega del cuidado de sí, y por otra parte está, digamos, poniendo un pie en la praxis como un elemento de autotransformación y de afirmación de la existencia humana. Así pues, Petrarca, también Ficino y Pico de la Mirandola advierten del valor de la conciencia individual como resorte superador de la naturaleza. Es decir, aquí hay un proceso, aunque todavía no hay un divorcio, pero hay un proceso gradual donde se va advirtiendo la especificidad de esta magna obra de la creación que es el hombre, ¿sí? Y de la individualidad y del valor y del peso de su existencia. El platonismo se cultiva y renueva en Alemania con Nicolás de Cusa, que lo tienen que leer en algún momento, que él tiene un libro que se llama de la docta ignorancia, donde a partir de un planteamientos socráticos, justamente reconoce o pone en perspectiva el valor de nuestras opiniones, pone en entredicho la cuestión de nuestros prejuicios y va planteando la idea de que la senda del aprendizaje tiene que seguir un devenir filosófico, ¿no? Tenemos a Cusa, pues, como uno de los cultivadores de este platonismo, Ficino, Marsilio Ficino, que tiene si ustedes leen el texto que se llama Sobre el amor, Ficino hace un delicioso análisis sobre el simposio, la erótica o el banquete de Platón, ¿no? Es muy didáctico, muy interesante. También pues Pico de la Mirandola, que es otro también humanista que establece, ya habíamos dicho, las bases de esta modelo antropológico. Y en Francia Pedro Ramos, ya habíamos comentado, ¿no? Por ejemplo, en Ficino, para describir un poquito el neoplatonismo, el amor es el origen del mundo. El amor sirve de lazo entre los hombres y del hombre con Dios, que está presente en todas las cosas. El hombre es concebido como un microcosmos. Para ir a Dios, irá primero a sí mismo, y al hacerse humano se hace divino, y como consecuencia, nadie es divino si no es humano. El espíritu es la divinidad del hombre. El hombre de Ficino es creador de sí mismo, libre y autónomo, y no conoce ni el pecado ni la gracia. En Pico de la Mirandola, que ya hemos mencionado, ya sabemos que hay el texto fundamental de Dignitatia Homini, ¿sí? O discurso sobre la dignidad del hombre, donde Pico de la Mirandola afirma que en efecto lo más divino del universo divino es el hombre. El hombre es la única criatura que puede elegir libremente. Subrayo esto porque otra vez estamos viendo dentro de este proceso de construcción de esta individualidad el valor y la proyección que se da a este principio de la libre elección, a este principio del libre arbitrio, ¿no? Pasamos del libre arbitrio bajo la consideración moral y religiosa a la capacidad de elección, que supone también la capacidad de acción sobre el hombre. El hombre se hace más hombre cuando afirma su voluntad en el mundo, ¿no? Voy a brincar un poquito y pasamos a comentar brevemente a uno de los máximos humanistas
que reconocemos, que es Erasmo, ¿sí? Déjenme ubicarlo, a Erasmo, permítanme. Sobre Erasmo ya sabemos, tenemos este famoso este famoso texto, que es el elogio de la locura. ¿Sí? Permítanme, que se me pierde. Sí. Erasmo, que es considerado por muchos Erasmo como el padre del humanismo europeo. Pero antes de Erasmo voy a comentar un poco lo que había dicho de los rasgos de esta educación liberal, ¿sí? Y luego como para ver cómo las ideas de Erasmo están dentro de la proyección de estas de esta educación liberal y lo que significa, ¿no? Lo liberal que corresponde a lo que habíamos dicho, a la libertad, a la afirmación de la individualidad. Dice León Esteban: los humanistas del 480 no harán en materia educativa sino retomar el tipo de educación propuesto por los escritores grecorromanos y aludidos, y principalmente por el sistema de formación que ofrecen en sus obras Cicerón y Quintiliano. Para estos autores, un buen humanista es aquel que piensa con lógica y expresa lo pensado con orden y belleza. El principio clásico que lo justifica lacónicamente es mens cum lingua. Es necesario a este bien pensar y decir, añadir la conveniencia de la práctica o ejecución de lo pensado, dicho o expresado, o como ellos dicen, sermo cum opere, cuyo objetivo dual se cierra en el bene vivere y cum vivere. Fíjense cómo bene vivere, bien vivir, y convivir está marcando también un ethos, una actitud, y la formación y el humanismo va a apuntar hacia eso, ¿no? Hacia un aprendizaje de lo que significa ese bene vivere, y a un aprendizaje de las reglas y no tanto de las reglas, sino de las actitudes que significan cum vivere, es decir, vivir con los otros. La educación pues tiene que ver con estos dos elementos, el saber vivir y el saber convivir, para que vean que no hay nada nuevo bajo el sol. Cuando se habla de ahora de los discursos, ¿no? de Jacques Delors, por ejemplo, ¿no? De saber ser, saber aprender, saber convivir, etcétera. Bueno, pues estas ideas ya estaban expresadas en el modelo de la educación liberal del 480, del inicio de la modernidad renacentista. Porque este bene vivere y cum vivere significa vivir moral y socialmente bien. De manera que educar al nuevo hombre en el siglo XV es formar su personalidad de modo integral. Esta idea del principio humanista, que todavía estamos trabajando, supone esta formación integral. La formación integral supone la articulación de las distintas partes, de las distintas necesidades que tiene que desarrollar o tiene que cumplimentar el individuo, y de las diversas también competencias o habilidades o actitudes del sujeto. Se trata pues, dentro de esta perspectiva, de esta educación liberal, insisto que también es elección, de formar la personalidad de un modo integral, algo que se consigue con el dominio, cultivo y desarrollo del hombre en su dimensión física, intelectual y moral. Es esta idea, de unidad, dimensión física, dimensión intelectual y dimensión moral, ¿sí? De ahí se acuerdan el viejo dicho romano y greco-romano, mente sana en cuerpo sano, ¿no? Sigo leyendo. Bergenio en De Ingenius Moribus lo vio así, cito: esos estudios dignos de un hombre libre, a través de los cuales se reciben y ejecutan la virtud y la sabiduría,
y el espíritu y el cuerpo se dirigen a nobles cosas y pueden conseguir honor y gloria que después de la virtud son para el sabio los premios más altos. Esta completa definición de la educación liberal del humanista Bergerio conlleva una serie de caracteres o notas que la explican y definen. Veamos. Es en primer término liberal la educación, pues a ella solo accede el hombre libre. Primera condición, y también podríamos decir primera limitante, que es un principio que también hemos visto que casi suprahistórico, diríamos, el hombre libre. O sea, ¿quién es el hombre libre y quién está en posibilidades de ser hombre libre? El hombre libre todavía en el contexto del Renacimiento es el hombre que tiene los medios para ser libre. Es el hombre propietario, es sobre todo el propietario. En este caso se está aludiendo a la naciente economía burguesa, todavía en formación, a la clase comerciante, a la nobleza también, que está en posibilidad de esta elección y esta formación. La formación pues liberal también es humanista, dado que, y lo hemos señalado, se basa en los estudia humanitatis, o como dice aquí, en las literate humanae grecorromanas y en la humanitas y sus resortes. Segunda característica, ¿no? Es la educación humanista, porque se fundamenta en trivium, quadrivium, porque se basa en los estudios humanitati o en los estudios de humanidades o en las disciplinas de las humanidades, y en la prevalencia de esta idea todavía de la humanitas como modelo formativo, como donde se expresa lo mejor del individuo, pero donde todavía el rol del preceptor y el del maestro y el del alumno está claramente diferenciado, donde el sujeto para ser formado necesita necesariamente de la presencia del profesor como mediador, como constructor, como modelador. Sería interesante hoy en día ver cómo pensar la circunstancia en el presente si en el entorno de la digitalización de la educación, el profesor que está como yo detrás de una pantalla, donde solamente puede quizás algunos botoncitos con iniciales o fragmentos de fotografías a veces incompletas, sí podríamos estar hablando de esta característica formativa, ¿no? Es decir, las humanidades digitales son elementos de formación integral de los seres humanos que están detrás de una pantalla. Bueno, es una pregunta ahora sí que como para investigación, ¿no? Tercer elemento de esta educación liberal es una educación estética. Y es estética digamos, en distintas dimensiones. Es estética en cuanto a disciplina de vida interior que se manifiesta al exterior. Es decir, yo diría o añadiría a esta dimensión estética que puede manifestarse como creación exterior, que no solamente es estética, sino es ética y estética, ¿sí? Porque parte del individuo, de la consideración del individuo sobre sí mismo, que se exterioriza como creación, ¿no? Tanto creación artística como con acción, con esto que decía León Esteban del convivium, ¿no? El convivium, el convivere, vivir con, implica justamente una dimensión ética, práctica. Y entonces aquí el asunto o el valor importante de lo que se asuma es esta conjunción de lo estético y lo ético para la configuración de un ethos, ¿no? Particular. Para el desarrollo y puesta en práctica de la educación liberal en todos sus caracteres, los humanistas retoman los códigos educativos de la antigüedad clásica grecorromana. El dato no es intrascendente y por ello analizará si bien en brevedad dichos códigos
algo que permitirá observar su incidencia en la configuración del humanismo pedagógico del primer y segundo humanismo. Humanismo pedagógico, aquí se está configurando también un término. Este humanismo pedagógico va a suponer la conformación de un corpus de textos, de autores, de consideraciones, de reflexiones que complementen esta necesidad, por un lado, que tienen los sujetos de educarse para vivir en sociedad, para convivir en sociedad, de convivere, y vivir bien, y vivir en la orientación de la búsqueda de esta felicidad posible y de la belleza y de la armonía. Y por otro lado, esta educación que atiende al mundo del trabajo, que atiende a los procesos prácticos específicos en los que el individuo se ve inmerso, ¿no? ¿Cuáles son las grandes referencias para orientar este humanismo pedagógico? Bueno, aquí alude Esteban a presencias que se han recuperado. El primero es Cicerón, ¿sí? Cicerón, que recordemos, ya lo hemos comentado, que establece una articulación entre el plano de la vida práctica y el plano de la vida teórica. Estas dimensiones entre los deberes prácticos frente al mundo estatal y los deberes, digamos, interiores de la vida interior, de la vida donde se desarrolla pues esta conformación del sentido propio, ¿no? Esta vida privada, esta vida del otium que habíamos señalado. Y entonces hay una formación que tiene que ver con toda esta herencia donde el lenguaje y la comunicación, la argumentación, la retórica son elementos importantes de la conformación de este ideal de sujeto, ¿no? Otra presencia también podría ser, dentro de las múltiples presencias, señala aquí León Esteban, es la presencia de Séneca, ¿no? De la enseñanza moral de Séneca, es decir, de la difusión del pensamiento estoico, ¿sí? Como la conformación también de parte de, por un lado, de la dignidad del hombre y de la templanza del carácter del hombre que en tanto ser que vive en sociedad tiene que saber responder ante los diferentes escenarios de la vida. También por ahí va esta idea de la conformación, insisto, de una cultura, de una cultura y de una formación humana que sepa responder al contexto de las necesidades, ¿no? Y luego León Esteban, estoy comentando, insisto, habla, así como hay este primer humanismo donde se fundan las bases de un proyecto ético y estético o estético-ético, hay un segundo momento, un segundo humanismo o renacimiento, y en la consideración hay algo que voy a leer íntegro antes de pasar finalmente para el cierre de la sesión al humanismo de Erasmo y a los caracteres del humanismo de Erasmo. Dice León Esteban: las tendencias de la educación moderna en el siglo XVI. Estamos en el proceso del avance de esta modernidad. Para nosotros, al igual que para Tode, Kerbart o Huizinga, no hay un corte radical entre la Edad Media y el Renacimiento, y mucho menos entre el primer y segundo humanismo. Hay en todo caso en el humanismo renacentista o segundo humanismo mayor insistencia en el cultivo de la bella forma, ya sea literaria, artística o vital, mayor cultivo de la naturaleza con miras a la investigación científica y artística, mayor estudio del cristianismo según las fuentes,
y del latín como lengua culta y de trabajo intelectual. Hay mayor consideración del hombre en su dignidad y en la independencia de su razón. Hay, en fin, secularización manifiesta de cultura, ciencia y vida. Subrayo este principio de la secularización, porque este principio de la secularización va a afirmar pues el valor de la laicidad y va a ser un elemento que va a detonar un nuevo conjunto de relaciones sociales y de construcción cultural que ya no está dominada bajo una sola égida, bajo una sola fuerza, sino va desarrollando una pluralidad. Esto posibilita en esta consideración el nacimiento del hombre moderno en aras de su autosuficiencia y de la capacidad crítica sobre su entorno y sobre sí mismo. La cultura y la educación, puntualiza, no obstante, siguen siendo aristocráticas, aunque ya no es la posesión de la tierra en manos de la burguesía, la riqueza de la nobleza, sino el comercio favorecido por el descubrimiento del nuevo mundo, lo que está dando lugar a una economía monetaria frente a la vieja economía agrícola y a la emergencia de una cultura urbana de frente a la cultura rural. Hay un proceso de diferenciación que tiene que ver también con todos estos cambios políticos y sociales. De modo tal que el Renacimiento no es sino un movimiento eminentemente aristocrático y urbano y una nueva situación crítica del hombre europeo a fines del siglo XV y mediados del XVI debido a la resurrección de las ideas y de las formas de la antigüedad clásica. Nada mejor que el arte, dice Esteban, como síntesis de cultura para explicar esta nueva situación surgida de la inquietud parturienta del siglo XV y anunciada por Ortega y Gasset. Leo. El arte en el siglo XVI italiano se manifiesta antropocéntrico, profano y laico. El canon de la belleza ya no radica tanto en la divinidad cuanto en lo más natural y real, siendo el cuerpo y su desnudo el exponente más frecuente y para cuya conformación entran en juego las matemáticas en general y la geometría en particular. Tampoco es infrecuente que dicho canon tienda a la recristianización del arte pagano, pues el arte religioso tiene gran preeminencia, y es que la iglesia renacentista aceptó la mitología y el desnudo en el arte en sus iglesias para escándalo del protestantismo. Piénsese que hasta el Concilio de Trento los desnudos sixtinos de Miguel Ángel no se cubren. La iglesia, tras el Concilio de Trento, eso sí, regulariza el tema artístico en lo que se refiere a la decencia y la fidelidad a la historia, y aún se sirve de él figuras y estampas para el adoctrinamiento y la enseñanza. Y esta nueva situación de la resurrección y cultivo de la ciencia y cultura antiguas pasa por un triple escenario que tiene su expresión en tópicos como literatura, pintura, religiosidad y filosofía. En la primera escena, la literatura manifiesta nuevos temas y nuevas formas. La pintura, nueva intuición del espacio y forma. La religiosidad tiende a hacerse más subjetiva y libre con los espirituales. Y Erasmo de por medio en su Devotio Moderna. Esta idea, aquí está haciendo alusión a este elemento que estamos encontrando o que podemos encontrar en el pensamiento de Erasmo como expresión de este pensamiento liberal y de esta nueva actitud propiamente moderna frente al mundo que reconoce digamos una especie de espiritualidad moderna. Erasmo por medio con su Devotio Moderna en la filosofía por último se pasa del contemptus mundis al gozo de vivir. Subrayo esta idea del gozo de vivir. No es lo mismo contemplar el mundo que gozar al mundo. Y el cambio y el tránsito de contemplar al mundo a gozar el mundo supone una formación diferenciada. Ya hablamos la sesión pasada sobre el cuerpo. En la segunda escena o de desarrollo, la pintura de intuición y técnica llega al máximo y Rafael, Leonardo, Miguel Ángel son su exponente ejemplar. El dominio geométrico del espacio con Bramante completa lo anotado. En religión, la reforma y la mística y la ascética hispana lo llenan todo.
la vida cortesana y los nuevos estados nacionales alcanzan la teoría política. En filosofía hay exaltación del presente, conciencia histórica sobre la realidad, especulación filosófica y escepticismo en aras del ensayo. Sea Rabelais y su quizás, o Montaigne y su qué sé yo, el escepticismo da como fruto la separación de política y moral, teoría presente ya en Maquiavelo. En oposición se encuentra la política basada en el derecho con Lavoisier y Miguel del Hospital, y el propio Baudin, Jean Baudin, en cuya república proclama la unidad como principio de la monarquía, la libertad de la democracia y la proporcionalidad de la aristocracia. En la tercera y última escena, y para los anotados maestros, los logros formulados en la segunda o se les copia o se les elabora ya en los vestíbulos del barroco. Es así como este renacer del hombre nuevo toma vida en aras del antropocentrismo, ojo, con estos elementos: antropocentrismo, naturalismo, cristianismo, esteticismo y enciclopedismo cultural, notas de las que no se verá libre la nueva educación, que está buscando un nuevo hombre que incorpore esos elementos a su formación. Un ejemplo de este ideal o de la configuración de este ideal o de este ideario lo tenemos en la obra de Erasmo, ¿no? Es considerado como el padre del humanismo europeo. Leo un poquito y ya con esto voy cerrando esta parte. También el humanismo alemán es deudor del italiano, si bien este manifiesta un carácter más intelectual. Una de las características, y vean si no al papa, el anterior papa, ¿no?, que es todo un teólogo, el humanismo alemán es deudor del italiano y tiene un carácter más intelectual. La imprenta, la economía urbana, la filosofía cusiana y la orden de los hermanos de la vida común, contribuyeron a una súbita eclosión del humanismo germano. Los hermanos se introducen en el mundo de la enseñanza para pobres con su rector de 1465 a 1492, Alejandro Hegius. Organizaba la enseñanza de modo gradual en 8 cursos y 2 grados, elemental y superior. Imparten en el primero lectoescritura y cálculo, y humanidades con matemáticas, filosofía, teología y derecho romano en el segundo. Para llevar a cabo el programa, modo didáctico, se distribuyen el número de alumnos en pequeños grupos y se utilizan manuales escolares y pequeños epítomes de textos clásicos. Este sistema de enseñar alcanzará a los Países Bajos, Francia y otros puntos de Europa, y a fe que debió ser eficaz, pues de sus aulas salieron Nicolás de Cusa, Rodolfo Agrícola, el citado Hegius y el propio Erasmo, todos ellos militantes en un misticismo educativo propio del humanismo del Bajo Rin, primer foco del humanismo germano. Nuremberg, centro impresor de primer orden equiparable al de Lyon en Francia, es el segundo foco del humanismo alemán, con la prestigiosa actividad del helenista, astrónomo y matemático Juan Müller, alias Regiomontanus, y sus obras Calendarium y Gorgi Purvaki Epitome Ptolemae Magna Compositionem. De humanismo racionalista y científico debe calificar este segundo foco. Hablemos más en particular de Erasmo, que se llamaba Gers de Rotterdam, que es el verdadero nombre de Erasmo, que nace en 1446 y muere en 1536. Era, en el decir de Johann Huizinga, de estatura mediana, bien formado, de fina tez, con cabello rubio y ojos azules, rostro alegre, manera de hablar muy clara, pero con voz débil. Así parece ser este doctor universalis, este príncipe de la ciencia, padre de los estudios y luz del mundo, puesto con estos títulos fue reconocido en vida. A tal cima llega su fama como intelectual, escritor comprometido y humanista, que Carlos V le brinda un puesto en su consejo. Enrique VIII, Fernando de Austria y Francisco I se lo disputan para sus respectivos reinos. No es sorprender, por tanto, que Holbein lo retrate en sus lienzos varias veces, al igual que Alberto Durero o Matisse,
coincidiendo todos ellos en la captación de los caracteres que lo definen como intelectual, hombre de exquisita espiritualidad y trabajador de la inteligencia. Aquí hay una idea pues de la intelectualidad y de lo que se asocia a esa intelectualidad. Se percibe en cualquier caso, y sobre todo en el retrato de Holbein, unas manos plenas de debilidad, nariz sobresaliente, ojos profundos, rostro cansado y pensativo. No disfrutó de buena salud. Ciertamente este hipocondriaco afectado del mal de gota y maníaco de la limpieza y de la higiene. Hijo de sacerdote y huérfano de madre tempranamente, Erasmo estudia en Guda, ahí viene el queso, Guda, en Guda, las primeras letras y luego en los colegios de los hermanos de la vida común de Deventer y Hertogenbosch. Ahí estudió humanidades con evidentes progresos en las lenguas clásicas. En 1486 pronuncia sus votos en el convento agustino de Buda, donde permanece 5 años y es ordenado sacerdote. Luego va a estudiar teología a París. En 1495 se hospeda en el colegio de Montaigu, se dirige a Orleans. Ahí es huésped y alumno del profesor de Derecho Canónico Jacques Tutor. En 1499 marcha a Inglaterra, donde completa sus estudios clásicos, recorre Londres, Cambridge y Oxford, traba amistad con Tomás Moro, y esta amistad con Tomás Moro es muy importante. De hecho, si mal no recuerdo, el texto, la dedicatoria del Elogio a la Locura es justamente a Tomás Moro, ¿no? Regresa de nuevo a París y a Orleans, para luego pasar a Lovaina y Rotterdam, donde entra en contacto con eruditos e intelectuales e incide en la investigación y estudio de la Biblia, de la lengua hebrea y de los santos padres. En 1506 regresa a Inglaterra, es nombrado bachiller en teología por Cambridge. En Turín se le confía el grado de doctor en teología. Estudia lengua griega en Bolonia. Visita luego Florencia, Venecia, Padua, hace amistad con los Médicis y con Pedro Bembo. En 1509 regresa a Inglaterra y visita la casa de Tomás Moro, y en la casa de Tomás Moro compone justamente su Elogio a la Locura. Regresa a Cambridge. De 1514 a 1516 viaja a Suiza. A partir de 1521, ya en el cenit de su gloria y desde Basilea, se convierte en el intelectual más solicitado de Europa, sin contentar, sin embargo, ni a católicos ni a protestantes, al optar siempre en sus decisiones por la vía media. Y en Basilea morirá este sacerdote sin ejercicio ministerial y sin recibir los sacramentos de la Iglesia. Hay algunas cuestiones que quiero destacar antes de cerrar. Primero, lo que se asocia a la obra misma del Elogio a la Locura, que no solamente es un discurso que rompe y transgrede la concepción tradicional de la propia formación humanista, ¿no? Sino que es al mismo tiempo crítica feroz de esa racionalidad y de ese humanismo desfasado que se está viviendo todavía en ese momento en Europa. Es también por mucho un alegato en pro de la tolerancia, y en pro de la tolerancia tanto política como religiosa. Recordemos que esta recomendación del desarrollo de un espíritu tolerante pues no va a tener mucho eco, por ejemplo, en Francia, ¿no? Donde luego asistiremos al horror de las luchas religiosas fratricidas que nos describe Montaigne, por ejemplo, más adelante, ¿no? En Erasmo, pues, tenemos el caso de un intelectual, de un practicante de las letras universales, de las bellas letras, del lenguaje. Erasmo expresa
su ideal humanístico en términos precisos. Y aquí cito a Vives, que hace alusión a Erasmo. Hemos puesto empeño en descubrir las fuentes de la piedad y de la religiosidad. Nos hemos esforzado con el mayor interés en restituir a su antiguo esplendor la teología, mucho más inclinada a cuestiones sutiles y agudas que las necesarias. Este ideal va a desembocar en un moralismo estetizante y aún en un cristianismo racional y natural del que dan buenas cuentas sus obras. No es escasa la producción literaria de Erasmo, personaje que prácticamente nació, vivió y murió en el gabinete de trabajo y que no salía sin escribir de 20 a 30 cartas diarias. De 1500 a 1529 escribe sobre 24 obras, sin contar sus ediciones de autores clásicos y de los santos padres. Dentro de las obras, en aparición cronológica, la primera es el Enquiridion Milites Christiani, escrito en 1501, que es un verdadero manual de teología popular sin dogmas, que observa como fuente de inspiración las Sagradas Escrituras, a los Santos Padres y aún a Platón. Es el Enquiridion. Recordemos el Enquiridion, este texto de Epicteto, que es el manual de vida. Aquí hay una recuperación, en el caso del humanismo de Erasmo, hay una recuperación, una búsqueda del sentido de este humanismo originario, de este humanismo, de este primer cristianismo originario, patrístico, de este humanismo primitivo que le llaman algunos, ¿no? Hay una crítica, pues, también a la distancia entre la fe concebida como desde una perspectiva elitista y esta necesidad de una iglesia volcada hacia el pueblo, ¿no? Aunque también hay otra cuestión ahí importante que señala aquí Esteban, es el hecho de la crítica que hace Erasmo a la devoción externa de ceremonias litúrgicas y a las supersticiones religiosas, es decir, a considerar el ejercicio de la fe cristiana como simplemente un ejercicio meramente doctrinal, ¿no? Sin mayor fundamento. Al contrario, él apela dentro de esta idea de este humanismo al hombre interior, ¿no? Que mira y tiende hacia una religión interiorizada, humanizada, de la cual extrae ciertas reglas generales de conducta, ¿no? Hay, digamos, de alguna forma, un intento de Erasmo de desarrollar líneas generales de una filosofía cristiana que trascendería la mera adopción de dogmas, ¿no? Para convertirse también en un manual de vida. Comenta finalmente en el contexto de su visita a Tomás Moro en Inglaterra, la escritura del elogio a la locura, ¿sí? En latín, morias in camion it est stultiate laus, que le dedica a Tomás Moro, publica en 1511, es sin duda su mejor obra, plena de creatividad, originalidad y fantasía, donde hay un maestro que enseña y un público fervoroso que lo escucha y sigue. El elogio no es sino una sátira a las distintas clases sociales de las que la Iglesia lleva la peor parte y la mejor el pueblo. Hay en la Stultitiae Laus nómina de pecados de la Iglesia y dura y hasta excesiva crítica a la jerarquía, los papas, los cardenales, etc. Se da confrontación consciente entre el Papa y Cristo, entre la curia y los apóstoles. Se pretende un cristianismo evangélico con nuevos códigos sociales, religiosos y educativos, pues siendo, cito, motor de la vida, energía vital, la locura al final es cordura, y una inversión, pues, de estos términos. Para corresponder a su nombramiento de consejero del príncipe Carlos V, escribirá Erasmo la Institutio Principiis Christianae,
No es la institutio, sino una reflexión moral y no tanto política en torno a los deberes y educación general del príncipe, asuntos como su nacimiento, educación de las artes, de la paz, de la beneficencia del príncipe, de los cargos públicos, de las ocupaciones y de la declaración de guerra, que llenan las páginas de esta obra que se llama Educación del Príncipe Cristiano. ¿Cuán diferente del Príncipe de Maquiavelo? Podemos contrastarlo. Encierra el instituto toda una apología en torno al pacifismo. Y aquí dejo, la guerra, escribe Erasmo, origina el golpe, el naufragio de todos los bienes y así salir de su cauce la inundación de todos los males. Esta obra se completa y forma trilogía en el tema de la paz con Dulce Bellum in Expertis, la guerra es bella para los que ignoran, inserta en los adagios de 1515 y Querela Pacis de 1517. Obras en las que no solo hay elogio de la paz universal en aras de la concordia entre los pueblos, sino también llamadas a esperar a los reyes y príncipes para un mundo mejor, proponiendo para ello la celebración de un concilio universal. Bueno, aquí les dejo hasta aquí la lectura para conformar pues o glosar un poco en muy poquitos minutos este carácter del desarrollo del proyecto humanista que se ha afincado a diversas velocidades en Europa, donde vemos por un lado tendencias que van a enfrentar o confrontar resistencias, caso del humanismo italiano, donde también se va generando las bases de la ciencia moderna, y el humanismo de los países del norte, de los países sajones, y donde se advierte también la gran ruptura que se va a producir entre cristianismo y protestantismo. Hay un alegato por la defensa de la tolerancia, el valor de la diversidad, el disfrute de la individualidad, el llamado a una iglesia popular, a una verdadera visión social de la iglesia, que son algunas de las muchas lecturas que se puede hacer al humanismo de Erasmo. El devenir en la construcción de este proyecto que nos va a llevar al advenimiento de la modernidad educativa y del nuevo modelo, pues va a seguir en el desarrollo de lo que va a acontecer después del Renacimiento, que es el Barroco. Y en el Barroco vamos a asistir a una etapa de limitación de ese optimismo, de este sentido optimista, de ese nuevo homo novus, de ese hombre nuevo que se estaba gestando en el Renacimiento, para dar paso a un realismo político, a la conformación de los estados nacionales, al absolutismo como tal, y de este absolutismo se generará en un nuevo movimiento histórico, este absolutismo que prácticamente permea todo el siglo XVI y parte del XVII, donde se va a generar las bases del nuevo proyecto moderno, que es el nuevo proyecto que va a emerger de la modernidad revolucionaria, racionalista, que va a inundar todo el espíritu europeo. Con el desarrollo de esta modernidad vamos a asistir también a una nueva fundamentación, nunca exenta de contradicciones, de la idea de educación, que es lo que veremos justamente en el caso del planteamiento de Rousseau. Bueno, como ven, ya me eché otra vez toda la clase. Lo voy a dejar aquí. No sé si hay un comentario brevísimo para darme tiempo a poder subir materiales, lo que había prometido. Profesor, buenas tardes. Dígame, buenas tardes. Vaya, yo me perdí al inicio de la clase, pero tengo una pregunta. Estaba yo leyendo un poquito a Guillermo Fraile, sobre todo en a Filón. Entonces mencionaba a Guillermo Fraile que se pierde la filosofía en su sentido como científico y empieza con un sentido más terapéutico, así lo mencionaba él. Y entonces ahorita me llama la atención que usted menciona que la filosofía, si no mal me recuerdo, dice que la filosofía pasa de la contemplación del mundo al gozo del mundo. Entonces,
a partir del siglo XV y del siglo XVI, la filosofía persiste en este sentido terapéutico o vuelve a su carácter científico. Bueno, yo diría que hay una especie de naturalización de la filosofía. Por un lado tenemos la emergencia de un pensamiento científico que se enfrenta, digamos, a la tradición religiosa también. Esta emergencia del pensamiento científico no hubiera sido posible también sin el advenimiento del platonismo, también de esas nuevas corrientes que también buscaban una especie de naturalización del pensamiento ligada también a la acción del hombre. Ahora, la parte terapéutica, la parte de lo que menciona usted de Fraile, es esta idea, ¿no? ¿Cuál es la utilidad de la filosofía para la vida? Por eso la recuperación de esa herencia grecolatina. Recordemos que sobre todo para los latinos, Cicerón, que es la gran referencia, la filosofía es una orientadora moral, ¿no? En Cusa y en Erasmo vemos a la filosofía como aquella que va orientando la existencia, ¿no? Como aquella que también lleva al disfrute de la existencia misma, ¿no? De lo que hay de vital en la vida. La filosofía es algo que acompaña, no es algo que rompe con la vida, ¿no? No es la mera... Hemos dejado de lado ya en ese momento la pretensión intelectualoide, meramente discursiva de la filosofía como un conjunto de doctrinas abstractas, ¿no? Sino que trata de esta naturalización, trata de acompañar a la vida. Por eso la discusión del tipo de debates que se dan entre los siglos XV y XVI, ¿no? De incorporarla, de hacerla presente, por ejemplo, en el discurso literario, de plantearla también como voy a utilizar una palabra medio rara, antiséptico, frente a la dogmatización del pensamiento, ¿no? De ahí viene pues la parte terapéutica, ¿no? La terapéutica que implica, insisto, la salvación y el reconocimiento, es decir, implica reconocer la dinámica del mundo e implica ya dejar de lado la mera descripción del hombre, sino adentrarse en esta complejidad de lo que el hombre es, ¿sí? Y vemos en el siglo XV todavía hay un optimismo respecto a este rescate de esta idea del hombre. El siglo XVI todavía al inicio, pero luego viene ya propiamente el barroco ya, que va a romper con todo este optimismo, ¿no? Y va a plantear los límites de este optimismo para dar cuenta de esta naturaleza humana. Y así vamos a asistir a la obra claridosa primero de Montaigne y luego la de Gracián, por ejemplo, del barroco, ¿no? Que va a retratar todas estas contradicciones y donde la filosofía sigue apareciendo, como algo que acompaña el pensamiento y como algo que ayuda a esta terapéutica existencial, por lo menos así yo lo visualizo. La idea de utilidad, pues, creo que está ahí advertida. Claro que podemos hablar en forma más amplia del absolutismo y en tanto movimiento que conforma la unidad nacional y movimiento que acaba de gestar en buena parte el asunto de la identidad, pero creo que sí, hay una idea ya no dogmática, intelectualoide, formalista de la filosofía, y esto en un momento dado pues se va a expresar en el modelo formativo. Por ejemplo, cuando veamos la próxima sesión a Rousseau ya en otro contexto, por supuesto, el contexto del racionalismo y de la aparición de las primeras formas del romanticismo, vamos a ver un lenguaje sin pretensiones de encubrimiento, vamos a ver otro tipo de lenguaje y vamos a ver una orientación, en este caso del modelo formativo, a la vida
a la vida, ¿no? Desde su inicio, ¿no? Que es lo que Rousseau nos va a describir, ¿no? El proceso de desarrollo y formación del ser humano, el valor de la libertad que la libertad tiene en el desarrollo de esa configuración de ese nuevo ser humano, de ese ethos, pero bueno, va por ahí. Ok. Muy bien, ¿algún otro comentario? Que ya estamos en la hora. Pues muchas cosas, como ustedes pueden ver. Subo pues más adelante nada más la reconfiguración de los otros dos compañeros que van a exponer, aunque ya lo señalé. Y bueno, pues nos vemos el lunes. Ya es hora de la pausa. Cuídense mucho. Adiós, maestro, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Maestro. Cuídense mucho, hasta luego. Bye. Profe.